Para comenzar antes, todos los grupos vamos a tener prácticas la próxima semana, ¿no? ¿Ya? Entonces esta semana no va a haber prácticas para nadie, ¿ya? Entonces todos los grupos, absolutamente todos, se van a tener la práctica la próxima semana, ¿ya? El martes a las 3 de la tarde, ¿sí? Perfecto, gracias. Porque el 29 es feriado recuperable, creo que lo van a tomar acá, entonces solo harían 2 grupos esta semana la práctica. Entonces mejor ya toda un grupo, ¿no? O sea, solo el de mañana haría práctica, ¿no? Ya todos lo vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Gracias, profesor. Listo. Entonces, vamos a comenzar con la última clase de lo que es el sistema respiratorio. Hemos visto todo lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Cómo va avanzando desde el medio ambiente, entra a nuestros alveolos, en nuestros alveolos gana presión, en la presión permite el pasaje a través de la membrana alveolo-capilar hacia el torrente sanguíneo, en el torrente sanguíneo se une a la hemoglobina transporta el oxígeno hacia nuestras células, transporta el CO2 de regreso, y cuando pasa el CO2 de regreso requiere ciertas presiones de nuestra circulación pulmonar, ¿no? La presión del ventrículo derecho, presión del capilar, etc., para que vaya pasando a una determinada velocidad, ¿no? 0.8 segundos a través de nuestros capilares respiratorios y pueda oxigenarse y pasar a la aurícula izquierda, que requiere también tener ciertas presiones para no encharcarse en el pulmón. Hemos visto fenómenos de edema pulmonar, fenómenos también de derrames pleurales. Entonces, más o menos, y en su fisiopatología ustedes, algunos me lo han explicado muy bien, otros hacen un copia-pega de los libros de fisiopatología. Entonces, pero la mayoría ha intentado hacer su esfuerzo por ahí, ¿no? En la parte de fisiopatología. Bien, entonces ahora, pero ¿cómo se produce todo este fenómeno? Este fenómeno se produce básicamente por un control. La respiración es un fenómeno básicamente involuntario, ¿no es cierto? Era involuntario hasta que estamos hablando de respiración y entonces ustedes ahora han comenzado a percibir su respiración, ¿sí? Y entonces este fenómeno involuntario tiene vías aferentes, como todo en nuestro organismo, es decir, vías que estimulan y que van a procesarse. Se van a procesar a nivel central, pero nuestra respiración no está en nuestra corteza cerebral ni en nuestro tálamo. Nuestra respiración se encuentra en nuestro tronco cerebral, bulbo y en la protuberancia, ¿sí? Entonces, en el tronco cerebral está ahí. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, una persona que tiene infarto cerebral o una muerte cerebral sigue respirando? Porque justamente tenemos, seguramente en secundaria has visto, partes, la primera formación de nuestro cerebro, ¿dónde iba? ¿No? Hay seres que solamente viven con tronco y con bulbo, ¿no? Y con una formación, como los reptiles, ¿no? Una pequeña formación de cerebro. Hay otra parte en la que se vive en el tronco y en el bulbo y en lo que es tálamo, ¿no? Como el resto de los animales que viven con nosotros en este planeta. Y nosotros que hemos evolucionado hasta la corteza cerebral, ¿no? Pronto nosotros vamos a involucionar y los animales van a evolucionar, ¿no? Entonces vamos a cambiar la especie dominante. Entonces, pero por ahora seguimos siendo la especie dominante. Entonces, eso es lo que pasa en nuestro cerebro. Entonces, por eso, cuando hay un problema cerebral, la respiración continúa, es involuntaria, es autónoma. ¿Y quiénes son los que llevan el impulso de la respiración? Los receptores. Los receptores que pueden recibir estímulos químicos, ¿no? Químicos, que vamos a verlos más adelante. Y los efectores son los que salen del bulbo a través de algunos nervios craneales y que estimulan nuestros músculos respiratorios, que los hemos visto en la primera clase del sistema respiratorio. Entonces, las vías ascendentes son los quimiorreceptores, que vamos a verlos luego. Y las vías descendentes son básicamente dos grupos nerviosos, el glosofaringeo y el nervio vago, ¿no? Que inervan los músculos frénicos, los músculos intercostales, ¿sí? Y los músculos accesorios de la respiración, que los vimos en la primera clase. Entonces, el centro respiratorio no es un solo centro, es un cúmulo de núcleos, ya, que se encuentra entre bulbo y protuberancia, ¿sí? Es un cúmulo de núcleos que nos van a permitir el fenómeno automático de la respiración. Nadie de ustedes, como les digo, percibe su respiración mientras están hablando, conversando, se duermen y siguen respirando, normal, ¿no es cierto? Cuando antes hacíamos con ranitas este experimento, teníamos que hacerlo antes, porque no teníamos
Eso era lo que nos dictaban las normas de ese tiempo. Entonces nosotros la descerebrábamos a la ranita, ¿no? Le cortábamos justo en la protuberancia, le cortábamos el cerebro. Y la ranita ya sin cerebro aparentemente seguía respirando, ¿no? Estaba muerta pero seguía respirando, ¿sí? O sea, tenía muerte cerebral pero respiraba. Porque esto es involuntario, ¿ya? Entonces tenemos un grupo respiratorio dorsal, un grupo respiratorio ventral, un centro apnéustico y un centro neumotáxico. Con esos cuatro cúmulos nosotros vamos avanzando, ¿sí? Nuevamente, el centro respiratorio dorsal, el centro respiratorio ventral, el centro neumotáxico y el centro apnéustico. ¿Qué diferencia hay? Tenemos la diferencia en que estamos en el bulbo raquídeo, tenemos el centro respiratorio dorsal y ventral, el centro apnéustico y el centro neumotáxico están más en la protuberancia, ¿no? En la protuberancia. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, ustedes han visto cómo mueren los ahorcados? Todos ustedes han venido Juego de Tronos y todo eso. ¿Cómo mueren los ahorcados? ¿Cómo ven? ¿Cómo mueren? ¿Cuál es la causa de su muerte? La causa de su muerte es básicamente que tú, al ponerle la soga y colgar la persona, luxas la C1 y C2, ¿no es cierto? La C1 y C2. Y la C2 tiene su apófisis odontoides, que está prácticamente a esta altura, ¿no? Entonces, al luxarse, ingresa acá y comprime nuestros núcleos y dejamos de respirar. ¿Ya? Dejamos de respirar. Entonces, esa es la causa de la muerte. Bien, entonces el grupo respiratorio dorsal. El grupo respiratorio dorsal básicamente es el que nos lleva a la rampa respiratoria. ¿Qué quiere decir esta rampa respiratoria? Es que ustedes no se dan cuenta y de pronto comienzan a inspirar. Y la inspiración demora más o menos un periodo de 2 segundos. Y luego, solitos, llega un límite de aire que ingresa a nuestros pulmones y nosotros expiramos solitos. La respiración es un poco más activa que la expiración, ¿no? Que es más pasiva, ¿ya? ¿Y qué lleva el impulso para que el grupo dorsal, el núcleo dorsal pueda comenzar este fenómeno de arranque inspiratorio? Los quimiorreceptores. Vamos a ver más adelante cuáles son los quimiorreceptores. Bien, este grupo de células que está en el núcleo dorsal está también en el tracto solitario, ¿sí? Y este tracto solitario, ¿sí? Entonces que va a generar la parte eferente, ¿ya? El nervio eferente. Entonces, el área rítmica, el núcleo dorsal, controla básicamente el ritmo de la respiración, ¿sí? Al tener las señales de los quimiorreceptores, el núcleo dorsal se estimula y respira, ¿no? Inspira. Y al cesar, al tener suficiente cantidad de aire, inspira. Es decir, nosotros no podemos inspirar libremente, porque lo que hemos hecho en espirometría, cuando inspirábamos más de lo normal, era voluntario, ¿no es cierto? Transformábamos nuestro estímulo respiratorio involuntario. Lo hacíamos así, pero normalmente no hacen ustedes eso. Esto es involuntario, y eso es a causa del núcleo del tracto solitario, ¿no? 2 segundos la inspiración, 3 segundos la expiración. Eso es lo fisiológico, 2, 3. Nuevamente entonces el núcleo dorsal, ¿sí? El grupo dorsal, ¿sí? Centro respiratorio dorsal, ¿ya? Está en el bulbo, ¿no es cierto? Y entonces aquí es donde llegan los eferentes, que son ocasionados por los quimiorreceptores, y los quimiorreceptores envían sus señales por medio sanguíneo, ¿no? Por medio sanguíneo. Entonces lo estimulan, ¿sí? Y comienza la rampa inspiratoria. Y de ahí expiran. ¿Quién expira y quiénes llevan los impulsos? Lo lleva el nervio glosofaringeo, lo lleva toda nuestra musculatura inspiratoria aquí, que estimula glotis, epiglotis, todos los músculos del cuello. Y el nervio vago que básicamente va a estimular el nervio frénico, ¿no? Y el nervio frénico se contrae y se va hacia abajo, ¿no? Y nos permite aumentar la capacidad torácica, ¿no? Entonces los eferentes son los quimiorreceptores, los aferentes, perdón, y los eferentes son el nervio glosofaringeo y el nervio vago, que están en el tracto solitario, ¿no? Miren la ubicación del grupo respiratorio ventral.
El centro neumotáxico, que está en la protuberancia, es el que nos dice hasta acá tienes que respirar, ¿no? Es el que pone el límite de la inspiración, el volumen que tenemos que respirar, ¿sí? Está en el núcleo parabranquial. Entonces, cuando nosotros comenzamos la rampa inspiratoria con el núcleo dorsal, el centro neumotáxico nos dice hasta ahí nomás respira. Entonces, y de ahí expiramos. Entonces es como que lo apaga la rampa inspiratoria e inicia la expiración. ¿Sí? Inicia la expiración. Entonces está en la parte superior de la protuberancia y su función es para la rampa inspiratoria y permitir el ritmo, digamos, 2 segundos de inspiración, 3 segundos de expiración, ¿no? Entonces, el centro neumotáxico detiene la rampa inspiratoria, ¿ya? Detiene la rampa inspiratoria. Es un centro regulador del grupo dorsal, ¿ya? El grupo dorsal, les vuelvo a reiterar, estimula la rampa inspiratoria, ¿ya? Y el centro neumotáxico detiene la rampa inspiratoria y la hace expirar. El grupo respiratorio ventral, que está delante del grupo respiratorio dorsal, que se encuentra en el núcleo ambiguo, retroambiguo. Entonces, este centro respiratorio ventral, que está prácticamente delante en el bulbo, ¿qué es lo que hace? Nos estimula la respiración cuando requerimos un apoyo más, es decir, cuando tenemos que respirar más rápido. ¿Ya? Cuando tenemos que respirar más rápido, el grupo respiratorio ventral apoya al grupo respiratorio dorsal y permite que respiremos más rápido, más rápidamente, ¿sí? Entonces aumenta, recibe señales y esto hace que aumenta nuestra frecuencia respiratoria. Lógicamente, entonces, el grupo respiratorio ventral también estimula a nuestros músculos por medio del nervio vago, ¿no? Y estimula a nuestros nervios intercostales y a nuestros nervios frénicos, ¿ya? Lógicamente sucede lo mismo. Nuevamente lo mismo, entonces, grupo respiratorio dorsal en el tracto solitario, grupo respiratorio ventral en el núcleo ambiguo y retroambiguo, el centro neumotáxico, que es el que detiene la rampa inspiratoria, ¿no? En el núcleo parabranquial, y tenemos un centro más, el centro apnéustico, ¿ya? Y el centro apnéustico, ¿sí? Que lo tenemos justamente también sobre los grupos dorsales, que había mucha duda que existía, pero realmente está presente ahí también la protuberancia, es otro centro regulador, al igual que el neumotáxico. ¿Quién desataba el centro, la rampa inspiratoria? El grupo dorsal, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién decía detén rampa inspiratoria? El centro neumotáxico. Entonces comenzaba la expiración. Cuando tú comienzas la expiración, tampoco vas a expirar de por vida, pues, ¿no? Entonces viene el centro apnéustico y detiene la expiración, ¿ya? Y otra vez comienza la rampa inspiratoria, neumotáxico, expiratoria, apnéustico, ¿no? Y ese es nuestro ritmo, ¿ya? Ese es nuestro ritmo. Entonces, ¿quién lleva el ritmo de la respiración? El grupo dorsal. ¿Y quiénes son los centros reguladores? Neumotáxico y apnéustico, ¿ya? Ambos entre bulbo y protuberancia, ¿ya? Entonces, ¿y qué hace el grupo ventral? Estimula y lo apoya al grupo dorsal cuando requerimos una mayor respiración, como cuando hacemos ejercicio. Las señales aferentes son enviadas por los quimiorreceptores y las señales eferentes son enviadas por los nervios craneales, principalmente el nervio glosofaringeo, el grupo dorsal, glosofaringeo y vago, y en el grupo ventral, sobre todo el vago, ¿ya? Entonces tenemos vías aferentes y vías eferentes. Entonces el área apnéustica. ¿Y qué es el reflejo de insuflación de Hering-Bauer? El reflejo de insuflación de Hering-Bauer se presenta justamente cuando el pulmón tiene una cierta cantidad nada más de aire que puede ingresar, ¿no?
Ingresa el pulmón y nada más, no puede ingresar más, entonces se tiene que expirar. El reflejo de Kering-Brauer nos dice la cantidad hasta la cual puede soportar en un volumen corriente nuestros pulmones. Y aquí tenemos ya un resumen más o menos de cómo trabajan nuestros centros respiratorios: el grupo ventral, el grupo dorsal, el área apnéustica, el centro neumotáxico, ¿sí? Y sus vías eferentes, que son el nervio vago y el nervio glosofaríngeo, ¿no? Que nos contraen la respiración. Pero todo esto se da en base a los quimiorreceptores, ¿no? ¿Y cuáles son los quimiorreceptores? Los quimiorreceptores son de dos tipos: quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales. Quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales. ¿Cuáles son los quimiorreceptores periféricos? Son grupos celulares que están ubicados en la bifurcación carotidia y el arco aórtico, ¿no? Al salir del corazón. Estos grupos celulares tienen un alto contenido de oxígeno, ¿ya? Un alto contenido de oxígeno. Entonces, tienen una percepción del oxígeno rápidamente. ¿Qué es lo que sucede? Estos centros celulares, cuando la saturación de oxígeno comienza a descender, se activan. Y dice que pueden aumentar la respiración en 2 o 3 veces. Se aumenta 2 veces, dice, cuando llegamos a una saturación de 60 milímetros de mercurio de oxígeno en la sangre arterial. ¿A qué le llamamos esa presión de oxígeno? 60 milímetros de mercurio. ¿Cuánto saturaba el paciente cuando tenía una presión de 60 milímetros? ¿Cuánto saturaba? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la curva de disociación de la hemoglobina? ¿Cuánto saturaba? 90, ¿no es cierto? Y esa era la presión crítica, ¿se acuerdan? Que le llamaban presión crítica a los 60 milímetros. Entonces, a esa presión de 60 milímetros, nuestros cuerpos carotidios comienzan a ventilar el doble, comienzan a ventilar 2 veces. ¿Ya? ¿Ya? Y los receptores centrales tienen que ver con bulbo, en el bulbo y en la protuberancia, que vamos a verlo más adelante, pero que tienen que ver más que todo con el CO2, ¿ya? Con el CO2. Entonces tenemos un equilibrio entre oxígeno, entre presión de oxígeno y presión de CO2, para nosotros poder tener una respiración normal. Cualquier alteración que se tenga de CO2 o de oxígeno nos va a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿ya? Cualquiera de las dos alteraciones. Entonces, ¿cómo se estimula la respiración química? La respiración química se estimula, dijimos, en la sangre arterial, en la sangre venosa, perdón, teníamos mucha cantidad de CO2. ¿Y cómo se transportaba el CO2? Como bicarbonato, CO2 libre, ¿no es cierto? Y poco pegado a la hemoglobina. Entonces, cuando llega al cerebro, este bicarbonato por la anhidrasa carbónica se junta con su ion hidrogenión que estaba pegado a la hemoglobina, ¿se acuerdan? Se juntan, hacen ácido carbónico, etc. Y se vuelven CO2 y agua, ¿no? Este CO2, que es muy difusible, pasa a través de la barrera hematoencefálica. Y cuando pasa a través de la barrera hematoencefálica, el CO2 aquí se une nuevamente al agua, y se transforma otra vez en bicarbonato y un ion hidrogenión. Ese ion hidrogenión estimula el centro respiratorio, ¿ya? Entonces el centro respiratorio es estimulado por el aumento de los iones hidrogeniones y por el aumento del CO2. ¿Y cómo llega el CO2 al cerebro? Llega transportado por la sangre en su forma de bicarbonato, ¿no? Y por la anhidrasa carbónica vuelve a hacer toda su, ¿no? Toda su unión con el hidrogenión, forma CO2 más agua y el CO2 pasa a la barrera hematoencefálica. Cuando está dentro del cerebro el CO2 se junta nuevamente al agua y otra vez hace el mismo cuento, ¿no? Bicarbonato y hidrogenión. Y el hidrogenión nos estimula al centro respiratorio, ¿ya? El hidrogenión. Y en parte el CO2. Entonces, para que pase la barrera hematoencefálica es importante que esté en su forma de CO2.
Y para que estimule el centro respiratorio es importante que se vuelva hidrogeno. Y esa es la diferencia. En los quimiorreceptores periféricos, la presión de oxígeno manda la frecuencia respiratoria. En la recepción química central, del sistema nervioso central, manda la concentración de CO2 e hidrogeniones para que se estimule la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Dos tipos diferentes. Entonces, el CO2 pues estimula la frecuencia respiratoria mucho, pero principalmente por ejemplo, tenemos un paciente que tiene acidosis respiratoria y otro que tiene acidosis metabólica. El que tiene acidosis respiratoria va a tener una alta cantidad de CO2 y el que tiene acidosis metabólica va a tener una alta concentración de hidrogeniones. ¿Cuál de los dos estimula más su respiración? Le estimula el CO2, hasta 10 veces más que los hidrogeniones. La concentración de hidrogeniones estimula la concentración de CO2. Pero cuando llega al cerebro, el CO2 se transforma en agua con CO2, bicarbonato con hidrogenión, y dentro del cerebro el hidrogenión es el que va a estimular al centro respiratorio. ¿Ya? Esta concentración que estoy hablándoles es en la sangre, básicamente en la sangre. Entonces, así es como llega el CO2 y los hidrogeniones a la zona, al grupo dorsal, ¿ya? Los quimiorreceptores centrales. Entonces tenemos dos tipos de estímulos, ¿no es cierto? Uno puede ser la disminución de la presión de oxígeno, cuando hay deprivación de la presión de oxígeno. ¿Dónde puede pasarnos esto básicamente? ¿Dónde disminuye la presión de oxígeno? En su caso práctico, cuando van a la altura, cuando comienzan a subir a la altura, ¿ya? Cuando comienzan a subir a la altura. Entonces comienza a bajar la presión de oxígeno y baja su presión de oxígeno en la sangre. Y ustedes aumentan su frecuencia respiratoria. O váyanse a Cusco y el primer día vean cuánto van a respirar y cuánto respiran cuando comienzan a caminar para visitar las ruinas. Vean cuánto van a respirar cuando estén yendo a Machu Picchu, por ejemplo, que está más de 3.000 metros. ¿Ya? Eso pasa entonces con los quimiorreceptores, con la presión de oxígeno. ¿Y el CO2? ¿Cuándo aumenta el CO2? En una insuficiencia respiratoria. Cuando dejan de respirar, respiran poco, ¿no es cierto? Entonces se comienza a acumular el CO2. ¿Ya? Y eso hace que también se estimule el centro respiratorio, pero los quimiorreceptores centrales. ¿Cuándo más aumenta la frecuencia respiratoria? Cuando está un paciente en acidosis. ¿Cuándo está un paciente en acidosis? En una septicemia, etc. Pero ¿cuál estimula más? ¿El CO2 o los hidrogeniones? El CO2 en sangre estimula más que los hidrogeniones. ¿Sí? Entonces los quimiorreceptores periféricos son carotídeos y aórticos. Ahí vemos su ubicación, carotídeos, es decir, en la bifurcación de las carótidas y en el arco aórtico. ¿Ya? En el arco aórtico. Estos quimiorreceptores tienen un alto flujo de sangre, ¿sí? Sus células necesitan un consumo de oxígeno regular por gramo de tejido, ¿ya? Y cualquier pequeña diferencia de saturación de oxígeno, ellos lo perciben, ¿ya? Y pueden aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Cualquier pequeña. Ahí tenemos las ubicaciones de los globos, los carotídeos y los baroreceptores, quimiorreceptores aórticos, ¿ya? Entonces, el CO2, les vuelvo a reiterar, aumenta más rápido la frecuencia respiratoria que los hidrogeniones. Entonces, una presión de oxígeno baja con CO2 alto e hidrogeniones normales pueden orientar por dos lugares, nos aumentan la frecuencia respiratoria, por los quimiorreceptores periféricos y los receptores centrales, ya cuando tenemos el CO2 alto. Bueno, y cuando nosotros comenzamos a subir a la altura, tenemos entonces que enfrentarnos a una cosa. A ver, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Primero, la presión baja de oxígeno, ¿ya? Presión baja de oxígeno. Segundo, nos vamos a enfrentar a una disminución del CO2, porque cuando ustedes hay presión baja de oxígeno y ustedes comienzan a respirar como en la altura,
Entonces eliminan más CO2, ¿ya? Eliminan más CO2. Y entonces comenzamos a tener esto en la altura. Aumenta la ventilación pulmonar. ¿Cuál era la fórmula de ventilación pulmonar? ¿Cuál era? Volumen corriente por frecuencia respiratoria. Y más o menos en teoría es 6 litros por minuto, ¿no es cierto? Aumenta su ventilación pulmonar. ¿Por qué? Porque aumenta su frecuencia respiratoria. Pasado un tiempo, aumenta la hemoglobina en la sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hemoglobina el cuerpo, como tiene poca presión de oxígeno, genera más hemoglobina para tratar de transportar todo el oxígeno que pueda. Y entonces la gente en la altura no tiene 15 hemoglobina, tiene 17, 18, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un compañero de residencia, yo era R3, él entraba a la residencia ya, era R1, y venía de trabajar en una mina en la altura, y cuando le sacaron su prevacacional en la hemoglobina tenía 19, por ejemplo, ¿no? Entonces su sangre era pues viscosa totalmente, ¿sí? Entonces, pero eso es una aclimatación que él hizo a la altura, ¿no? A donde vivía en ese momento. Entonces los pulmones se dilatan y difunden más la presión de oxígeno, ¿no? Ese es un fenómeno de adaptación a la altura, ¿ya? Entonces, en los tejidos se generan nuevos vasos sanguíneos para que haya más posibilidad de que lleguen hacia las células, ¿ya? Y las células aumentan su capacidad de usar oxígeno. Todos esos fenómenos pasan después de 2 semanas de estar en la altura. Comienza a aumentar todo eso después de 2 semanas de estar en la altura. Entonces, no es un fenómeno tampoco que pasa en el momento, ¿eh? Por eso les reitero, cuando hay equipos profesionales que van a jugar a la altura, prefieren llegar en el momento, jugar e irse de una vez, ¿ya? Porque adaptarse a la altura es un proceso que va a demorarles por lo menos 2 semanas, y no es llegar sino ir subiendo poco a poco, ¿no? Y es más, para que no los afecte tanto, es estar a una altura menor y el día del evento deportivo subir recién en ese momento a la altura y volver a, ¿ya? Entonces, esa es la idea para que no les choque tanto. Entonces, hay un montón de fenómenos, ¿no? Que vamos a ir aumentando, que van a ir aumentando conforme uno se va adaptando a la altura, ¿no? Entonces, lo primero, por ejemplo, cuando tú subes a la altura recién, ¿qué es lo que haces? Cuando el primer día que vas a la altura, tu corazón comienzas a respirar más rápido y tu corazón comienza a latir más rápido, ¿sí? Pues comienza a latir más rápido. ¿Por qué? Porque tu sangre tiende a tratar de oxigenarse más rápido, ¿no? Entonces, la aclimatación aguda a la altura es hiperventilación y taquicardia, ¿ya? Eso es lo agudo. Eso es el primer, segundo, tercer día. Se van a sentir de esa manera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque sus tejidos tienen que recibir más cantidad de oxígeno, porque hay poca presión de oxígeno. ¿Y qué pasa con sus tejidos cuando tienen poca presión de oxígeno? Comienzan a hincharse. Y entonces les viene algo que se llama soroche, por ejemplo, ¿no? Mal de altura. ¿Por qué? Porque sus tejidos no están recibiendo, su cerebro sobre todo no está recibiendo la presión de oxígeno que requiere. ¿Cuántos mililitros por gramo de tejido de oxígeno recibe el cerebro? 5.5, ¿no es cierto? Mililitros. Y en los niños subía hasta 7.5. Entonces, bajas tú tu cantidad de oxígeno bajas tú tu cantidad de oxígeno que le estás ofreciendo, ¿ya? Y entonces lógicamente se te comienza a edematizar el cerebro y te da un soroche de la patada, ¿no? Entonces, lo siguiente, comenzamos a pasar unos días más y entonces perdemos la respuesta de la capacidad de responder la ventilación al CO2, la vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos hiperventilando, ¿no? Y nuestro CO2 comienza a hacerse más bajito, entonces ya no podemos responder, porque hemos visto un estímulo para la respiración es el CO2, pero si nuestro CO2 va a estar bajito, entonces nuestro cuerpo se adapta a eso, está muy bajito, dice, no me sirve. Básicamente entonces, ¿qué es lo que trabaja para estimular la respiración? La concentración de oxígeno, ¿ya? Y entonces perdemos la respuesta al CO2, disminuye nuestra capacidad de responder a la concentración de CO2, ¿ya?
¿Está comprendido ahí? Estamos subiendo, estamos pasando ya algunos días en la altura. Luego de eso, comenzamos a aumentar nuestra concentración de hemoglobina. Subimos con 13. Alguien subía con 11 acá, ¿no? Subían con 11. Escucha, los que suben con 11, 9 de altura, yo les aseguro que van a tener un soroche. Esos sí van a tener un dolor de cabeza terrible. Entonces, suben comenzamos a aumentar nuestra hemoglobina. ¿Para qué? Para que el poco oxígeno que hay con esa presión sea atrapado rápidamente. ¿Ya? Sea atrapado rápidamente. Y después de eso, seguimos todavía, ya estamos ya con más tiempo en la altura, comenzamos a aumentar nuestra cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? Nuestros vasos sanguíneos, y ya comenzamos a manejar básicamente nuestra respuesta solamente con presión de oxígeno, solamente con presión de oxígeno. ¿Ya? Entonces, eso es una adaptación de un par de semanas. Así se maneja un par de semanas en la altura del paciente. ¿Ya? Entonces, no es que al día siguiente ya disminuye mi capacidad de CO2 y ya aumentó mi capacidad de responder a la baja presión de oxígeno, sino que nuestro cuerpo se va a adaptar, ¿no? Y en ese transcurso, mis pulmones también pueden dejar que pase menos presión de oxígeno, pase hacia la hemoglobina. Esa respuesta es la que se ha visto que tienen nuestra gente acá y la gente en el Himalaya, ¿no? Que los pulmones han hecho de que a bajas presiones pueda pasar más cantidad de oxígeno. ¿Ya? Es una respuesta. Entonces, en la parte aguda, cuando estamos agudos, cuando recién subimos a la altura, aumenta la ventilación y aumenta la capacidad de la ventilación. La ventilación y la frecuencia cardíaca. Esa es la parte aguda. Pasados 2 o 3 días, 2 días, comenzamos a perder la respuesta del estímulo al CO2, porque nuestra hiperventilación hace que trabajemos con bajo CO2. Entonces, ya no podemos trabajar con eso, ¿sí? Y comenzamos a responder poco a poco a las presiones de oxígeno, ¿ya? Pasados más días, la semana, ya comenzamos a generar más hemoglobina, y comienzan a aparecer más vasos sanguíneos que van a irrigar los tejidos más lejanos, ¿sí? Y ya cuando comenzamos a vivir en la altura, nuestro cuerpo responde básicamente a la presión de oxígeno, a nuestros receptores carotídeos y aórticos. Entonces, si alguien quiere trabajar en la altura, poco a poco se va a ir adaptando. Pero cuando hagan su serum, ¿cuál es el serum más fregado acá? Conchanchiri, Alto Perú, esos son bravos, ¿no? Ahí sí hacen Perú ustedes. ¿Ya? Entonces, pero también les da más puntaje, pues les hace, pero Alto Perú solo te da 6 puntos nomás. 8 puntos para la residencia, ¿no? O sea, hasta cuando vayan a hacer su especialidad, si la hacen en el Perú, tienen que buscar el sitio donde les dé más puntaje, ¿no? Porque hay sitios donde, por ejemplo, le dan 10 puntos, zonas de extrema pobreza. Tacna no tiene ningún sitio de extrema pobreza, no hay ningún sitio que te dé 10 puntos, ahí tienes que ir al Serum Nacional. Pero hay sitios que te dan 10 puntos, ¿no? Donde el diablo perdió su cola, ¿no? Pero esos 10 puntos, si tú haces haces un serum de 6 puntos contra un serum de 10 puntos, son prácticamente 10 o 12 preguntas de diferencia que tienes que alcanzar al que dé el examen contigo. Entonces, bastante la diferencia, ¿ya? Para ingresar a la residencia se mide hasta por 0.001, ¿no? Es la diferencia. Y también cuenta su puntaje que hayan sacado en su ENAM, por eso lo que estudien ahora tiene que quedar en su cabecita, porque si no, el ENAM lo dan mal, ya marcaron su vida. Va a ser un martirio para ingresar a la residencia si la quieren hacer en Perú. Tienen que hacer un serum en un sitio bueno, y para escoger el serum en un sitio bueno, manda el examen del ENAM. Por ejemplo, Tacna te da 8 puntos en Alto Perú y Conchanchiri te da 6 puntos en SAM, ¿no? Es lo más que te da. Pero 6 contra 10 es bastante diferencia. 8 contra 10 más o menos todavía, ¿no? Pero ¿quiénes van a esos sitios? Los que tienen mejor puntaje de ENAM, los que tienen mejor promedio ponderal en la universidad, ¿sí? Entonces son 2 puntos, miren, para la residencia, como yo hago la calificación para los que postulan a la residencia, serum, ENAM, ¿no? Y su promedio ponderado. Es decir, si están en el quinto superior de su promoción, tienen un plus de puntaje. Están en el tercio superior, un plus menor, pero plus en su puntaje.
Debajo del tercio ya no hay plus. Entonces, los que hayan hecho buena universidad, buen puntaje en A, y un sitio, escojan un sitio de ser un adecuado, tienen un poquito más de posibilidades de ingresar a la residencia antes que el resto, ¿no? Entonces, lamentablemente yo sé que todos somos amigos, todos, pero estudiar medicina es una cosa independiente. Por lo menos yo, particularmente, yo no creo en los grupos de estudio. Es lo peor que ha podido. Yo sé que ustedes, no, es bacán, vacilón, todo, pero vas leyendo la página 15, hasta la página 15, y después del grupo de estudio estás en la página 10 de nuevo, ¿no? Retrocedes como 5 páginas cada noche de estudio, ¿no? O sea, tienen ustedes que ver eso y tienen que saber que lamentablemente la medicina no es un trabajo, estudiar medicina no es tan en equipo como ustedes piensan, ¿sí? O sea, la práctica, bueno, ya esa parte, pero su parte teórica es ustedes, muchachos, ya saben. ¿Ya? Entonces, las respuestas al oxígeno ya les hemos explicado cómo es, y durante el ejercicio es diferente en la altura. Durante el ejercicio responde más a la concentración de CO2 en nuestro organismo, ¿ya? De CO2. Entonces, al inicio del organismo, el organismo comienza en los 30 o 40 primeros segundos, comienza a producir mayor cantidad de CO2. Y es ahí donde viene una parte voluntaria en los deportistas, ¿no? Porque uno que no hace deporte, nosotros vamos a correr y los primeros 30 segundos ya estamos... ¿Por qué? Porque aumentó nuestro CO2. ¿No han visto cuando suben las gradas corriendo, cómo suben? Con las frutas, con la lengua afuera, ¿no? Y respiran 50 por minuto, ¿no? Y ya se van a desmayar. Pero un deportista no lo hace eso. ¿Cómo corre 42 kilómetros un deportista? ¿No? Entonces, ¿por qué? Ha comenzado a manejar su volumen respiratorio. Es decir, tiene CO2, ¿no? Pero se ha educado sus núcleos para que ese CO2 no le estimule no le genere tanta hiperventilación, ¿sí? Entonces, inspira y expira adecuadamente. Pero en los 40 primeros segundos ya el CO2 comienza a aumentar al hacer un ejercicio constante. No hagan nada, no corren nada, simplemente comiencen a mover sus brazos así. 40 segundos, medio minuto, y después van a ver cómo aumenta su frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque han generado CO2, ¿ya? Entonces, ¿hay otros factores que influyen en la respiración? Sí, el control voluntario de la respiración, lo que está pasando ahorita con muchos de ustedes, ¿no? Están comenzando a darse cuenta que están respirando, ¿no? Entonces, ese es el control respiratorio. ¿Sí? Las respuestas a alguna irritación también, ¿no? Viene humo, viene gases irritantes, comienzan a respirar. El punto J, los receptores J del pulmón, que ocasionan el reflejo de Herring-Brauer, ¿no? Que solo puedes inspirar hasta tal parte y expiras. Es lo que pasa a pasar la espirometría, ¿no? Cuando han hecho sus curvas y parecía síndrome restrictivo, solo podía respirar, ¿no? Entonces, ¿cuántos síndromes restrictivos hemos visto? Aunque en el último grupo hemos visto restrictivos, obstructivos, mixtos, todo hemos visto, ¿no? En gente sana. Entonces, el edema cerebral de por sí ya altera la frecuencia respiratoria, porque el edema cerebral va a irritar también al núcleo dorsal, al núcleo ventral, lo vamos a ver ahorita. Y la anestesia asimula a la altura, hace que se pierda la respuesta adaptativa al CO2, ¿ya? Al CO2. Eso ya es farmacológico. Y entonces ahí tenemos más o menos cómo se trabaja esto. ¿Hay desórdenes en el control respiratorio? Sí. Desórdenes en el control respiratorio. Que están dados, por ejemplo, por lo que acabamos de ver, por una acidosis con aumento de hidrogeniones. Están dados por alteraciones metabólicas. Están dados por edema cerebral, ¿sí? Y están dados por algún problema que haya ocurrido en el bulbo y en la protuberancia. Por ejemplo, tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? La respiración de Cheyne-Stokes. Miren cómo respira, ¿sí? El paciente tiene
tiene un problema, la Cheyne-Stokes tiene un problema infeccioso dentro del cerebro, lo que produce una irritación de los centros respiratorios, ¿sí? Entonces el paciente, como están irritados el núcleo dorsal, todo esto, comienza su respiración así despacito. Comienza a respirar más profundo. ¿Por qué hace esto? Porque después de 30 segundos de haber respirado así, entra en agua. No respira. Y cuando no respira, ¿qué se junta en su organismo? ¿Y qué baja? La presión de oxígeno, ¿no? No respira un momento y entonces cuando se junta el CO2 y baja la presión de oxígeno, comienza a respirar de nuevo. Y vuelve a botar. ¿Por qué? Porque está irritado sus centros respiratorios debido a la meningitis, debido al proceso infeccioso que está en el cerebro. ¿Sí? En la respiración de Biot también es otra forma de procesos infecciosos o de acidosis dentro del cerebro, ¿no? Entonces, pero respira más regular, ¿no? Como han hecho para la espirometría. Y cuando elimina todo su CO2, entra en agua. Y otra vez. Y otra vez. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la respiración de Kussmaul se da más que todo cuando hay un desorden metabólico, ¿no? Entra profundo, ¿ya? Entonces, porque el paciente tiene mucha cantidad de hidrogeniones, mucha cantidad de CO2, ¿no? Y entonces inspira y trata de eliminar todo eso CO2 y esos hidrogeniones, ¿no? Que están en excesos. Entonces tenemos respiración de Kussmaul, respiración de Biot y respiración de Cheyne-Stokes. Y tenemos una respiración más, la respiración de Ondino. La Ondinia se llama. ¿Quién es Ondino? Ustedes saben que la mayoría de nuestros síndromes todos vienen desde el tiempo de la mitología. ¿Quién es Ondino? A Ondino lo castigaron los dioses, ¿no? Castigaron los dioses y entonces le quitaron la posibilidad de la respiración espontánea. Y entonces, si se dormía, se moría. Y entonces su castigo de Ondino fue permanecer despierto para poder respirar. ¿Sí? Entonces, esa es la respiración voluntaria. ¿Ya? Entonces, si se duerme, se muere. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se presenta eso? Cuando hay ACVs microscópicos. Claro, Ondino no fue castigado por los dioses, ¿no? Tuvo un ACV que tuvo en sus núcleos respiratorios, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Apnea del sueño. Por ejemplo, nosotros teníamos, en el hospital donde yo trabajo, teníamos dos médicos así. Uno, gracias a Dios, se ha ido al seguro y el otro, lamentablemente, el doctor Guevara falleció, ¿no? Entonces teníamos dos personas que tenían este síndrome de Pickwick. El síndrome de Pickwick se da en los pacientes obesos, ¿no? Generalmente obesos, en los cuales se junta toda la masa muscular, se vuelve flácida, ¿no? Está llena de grasa la vía respiratoria. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Cuando tú estás dormido, cuando te duermes, entonces todo ese cúmulo de grasa y los músculos flácidos van hacia tu glotis y tu glotis cae. Se cae y tapa tu glotis. Ya hemos visto la conformación anatómica, ¿no es cierto? Cae y obstruye la laringe, ¿no? Y no entra aire. Entonces se quedan así, ¿no? Y de pronto, cuando hay mucho CO2, despiertan, ¿no? Y comienzan roncando para eliminar todo eso, ¿no? Y otra vez se vuelven a quedar dormidos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque por el aumento de peso y todo eso generas más CO2, ¿no? No respiras, generas más CO2. Entonces te duermes y generas más CO2. Despiertas, respiras un ratito y otra vez te vuelves a dormir. Vuelves a generar CO2, ¿no? El CO2 también actúa como narcótico en el cerebro. Y entonces eso se llama la enfermedad de Pickwick, ¿ya? Es peligroso porque estos pacientes al no respirar, generar más CO2, todo eso comienzan a producir hipertensión y pueden producir infartos, todo eso en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces la respiración de Pickwick, el síndrome de Pickwick. Y nuevamente ya el resumen final. Bien, muchachos, entonces la próxima semana nos vamos a todas las clases, ¿ya? Gracias.